Damos un saludo a todas las personas que están conectadas a través de Zoom y también a todos los que están conectados a través de Facebook Live. Al final va a haber un espacio para hacer preguntas. Lastimosamente únicamente para las personas que están a través de Zoom se van a poder contestar las preguntas. Pero si ustedes quieren unirse, en la promoción de hoy que colocamos en mi página personal de Facebook está el ID de la reunión de hoy. Pero sin embargo les vuelvo a repetir, es el número 859-2337-8308. Les repito, 859-233-78308. Una vez dicho eso, pues vamos a empezar en honor al tiempo esta conferencia. Bien, ¿qué es lo que vamos a tratar el día de hoy en esta plática que vamos a tener de psicología de todos los viernes? Es a responder ciertas preguntas hasta cierto punto muy filosóficas, ¿ya? Ahora, estas preguntas no las voy a contestar yo, sino que más bien, con todo lo que vamos nosotros a ver hoy, ustedes lo pueden discernir y más bien pueden, por sus propios medios, responder estas preguntas. Que eso justamente es lo que nosotros queremos, no formar dogmas, no formar estructuras mentales rígidas, sino que más bien cada uno de nosotros, por propio discernimiento, podamos llegar a contestar ciertas preguntas trascendentales de nuestra vida. Bien, por ejemplo, ¿cuál es el arma más poderosa para afrontar la vida diaria? Que es una pregunta que vamos a intentar contestar el día de hoy. En sí, ¿qué es la vida? ¿Cómo está conformada la vida? Otra pregunta que nosotros vamos a contestar el día de hoy es lo exterior, es decir, todo lo que rodea al ser humano versus lo interior. Se ha dicho que lo exterior es el reflejo de lo interior y eso es lo que vamos a tratar de contestar el día de hoy. Ahora también, este interior que nosotros tenemos nos lleva a que nosotros nos comportemos de cierta manera. Entonces, ¿cuáles son esos impulsores para nuestro comportamiento? Luego de eso vamos a tener una parte de bibliografía y preguntas. Bien, arranquemos con la siguiente presentación. Para todas las personas que nos siguen en Facebook, quiero que hagamos una reflexión sobre esto. La vida práctica. La vida práctica, nosotros, cuando estudiamos a profundidad la psicología gnóstica, nos damos cuenta que en sí la vida no es un fin en sí de la existencia del ser humano, sino que más bien la vida es un medio, ¿ya? Es una plataforma que tenemos para el auténtico trabajo interior. Y hago mención en auténtico trabajo interior porque hay un sinnúmero de, de bibliografía, podríamos decir, de libros, etcétera. Tantas cosas que existen en las redes sociales, en el internet, en YouTube, etcétera, en páginas web, que nos hablan del crecimiento interior, que nos hablan de la superación personal, etcétera, etcétera. Cuando uno analiza toda esa información a la luz de la psicología práctica, Más se da conductual. cuenta que puede Ahí, existir muchas cosas, cerrar. A muchas ver, ¿qué dice? cosas que piensan en sí de cómo yo puedo llegar a mejorar mi vida. Entonces, el auténtico trabajo interior es a través de la vida práctica intensamente vivida. A todos a través de esas conferencias de psicología revolucionaria. Entonces, muy bien. Primero, debemos tratar de entender que la vida es un medio. ¿Un medio para qué? Para un auténtico trabajo intretende. Es cambiar
nuestra propia vida. Y el cambio de nuestra propia vida hace que nosotros atraigamos otro tipo de circunstancias a nuestra vida, como lo vamos a ver. Bien, nosotros, si podríamos graficarnos, dibujarnos, podríamos decir, podemos ver que prácticamente nosotros somos como esa figura de la medusa, ¿ya? Que nosotros en algún momento hemos podido ver, que es el rostro de un ser humano con miles de serpientes en la cabeza, ¿ya? Esas miles de serpientes de la cabeza representan las múltiples formas de pensar, sentir y actuar que nosotros tenemos en nuestro diario vivir. Cuando nosotros nos observamos, cómo nos comportamos, nos vamos a dar cuenta que no siempre somos los mismos, que no siempre actuamos de la misma manera, nuestras actuaciones no son consistentes en el día a día. Eso se debe a esa multiplicidad que llevamos en nuestro interior, que llamamos el ego, los defectos psicológicos. Ahora bien, cuando nosotros nos visualizamos como seres humanos de esa manera, nos vamos a dar cuenta que por una parte nosotros tenemos todo lo que nos rodea, que nosotros llamamos el mundo exterior, ¿ya? Todos los hechos de la vida práctica. Eso podríamos llamarlo nosotros, por ponerle un nombre, los acontecimientos exteriores, o sea, hechos que suceden en la vida práctica. Y quiero enfatizar en estos hechos de la vida práctica, porque un hecho de la vida práctica, nosotros debemos aprenderlo a ver desde un punto de vista en el cual no nos identifiquemos con ese hecho. Es decir, aprender a ver la vida no como problemas que se nos vienen, sino como hechos que se presentan y que va a depender de nosotros, de nuestro estado psicológico, cómo los asimilamos, y esa asimilación de esos hechos que se presentan van a resultar en estados interiores equivocados o acertados. Muy bien, entonces, por una parte, nosotros tenemos los acontecimientos exteriores de la vida práctica. Esos ingresan a nosotros a través de las impresiones. Ahora, en nuestro interior, ¿qué es lo que tenemos? Que es el resorte que hace que nosotros tengamos diferentes acciones y reacciones a esos acontecimientos exteriores. En una clase pasada, nosotros habíamos explicado que tenemos, por una parte, el ego y por otra parte, la esencia. La esencia que luego se transforma en conciencia, producto de un trabajo que hacemos para eliminar esos defectos psicológicos. Porque llamemos a esa esencia como esa chispa divina, ese embrión de alma que nosotros tenemos, que necesita ser desarrollada para despertar o transformarse en conciencia. Porque esa esencia, hoy por hoy, se haya influenciada, al estar influenciada por el ego, existe un sueño, podríamos decir, de la conciencia. Entonces, cuando nosotros nos vamos deshaciendo, nace la conciencia. Ahora bien, hoy por hoy yo lo que quiero hacer es enfocarme más en la parte que nosotros debemos trabajar, que es el ego. No voy a hablar mucho de la esencia, no voy a hablar mucho de la conciencia, porque esto es tema de otras conferencias, de otros conversatorios. Entonces debemos decir nuestro enemigo al que debemos atacar. Entonces, habíamos visto que tenemos los acontecimientos exteriores, que es todo lo que nos bombardea, un hecho que nos sucede. Entonces, la reacción que tenemos ante eso depende del estado interior que nosotros tengamos. Y ese estado interior que nosotros tengamos va a depender de la esencia del ego. Ahora, el ego
cuando nosotros reaccionamos con el ego, viene un estado de inconsciencia. Inconsciencia. ¿Por qué? Porque el ego se procesa de acuerdo a su propia manera de pensar, su propia manera de sentir, su propia manera de actuar. Y eso nubla la auténtica realidad, o sea, lo que está sucediendo en ese momento. Y les voy a poner con un ejemplo para que ustedes puedan un poco más o menos asimilar este conocimiento de la psicología. Entonces, muy bien. Cuando nosotros reaccionamos con el ego, se van a dar cuenta que nosotros reaccionamos de múltiples formas, porque el ego se manifiesta es multifacético. Hoy yo puedo tener un concepto sobre una cosa, mañana ya lo cambio, pasado mañana ya es otro, y así, etcétera, etcétera. El ego, el defecto psicológico, es múltiple y prácticamente nosotros debemos hacer un trabajo muy arduo para podernos deshacer de eso. Porque no únicamente podemos decir, ya, yo tengo ira, yo tengo orgullo. Detrás de esa ira, detrás de ese orgullo, hay otro tipo de manifestaciones egoicas, de defectos, que forman parte de la misma ira, pero que nosotros debemos trabajarles para luego, después, trabajar con la ira en sí. Cuando sucede un hecho y nosotros reaccionamos, no únicamente reaccionamos con un solo defecto, sino que reaccionamos con muchos defectos psicológicos. Y lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico de esto. Un ejemplo práctico. Bien, digamos que, por ejemplo, yo estoy en mi trabajo. Digamos que yo estoy en ese momento y puede ser que, por ejemplo, pase una persona y me quedó viendo mal. ¿Ya? Entonces, por un lado, yo tengo un acontecimiento exterior, es una persona que está pasando y me quedó viendo mal. Ese es el acontecimiento exterior, es un hecho que está pasando. Ahora, ¿cómo estoy reaccionando ante ese acontecimiento exterior? Entonces ahí viene el análisis que yo debo hacer de manera de pensar, de sentir y de actuar. Quizás yo estoy pensando que esa persona que me está viendo mal, de pronto yo estoy pensando una cosa X, estoy sintiendo una cosa y actúo de pronto con un desprecio ante esa persona que me quedó viendo de una manera extraña. ¿Ya? Me quedó viendo de una manera extraña. Entonces, al momento que yo reacciono en ese estado equivocado interior, en esa agresión a esa persona, viene a mí un estado de infelicidad. Porque, porque a mí me está afectando lo que esa persona me está haciendo a mí. Entonces, esa afectación que tiene es producto de que en mi estado interior yo recibí esa impresión con el ego, es decir, de pronto con el amor propio, etcétera, etcétera. Porque es indiscutible de que nosotros, en nuestra mente, tenemos dibujado o tenemos, es como un esquema lo que nosotros esperamos de la vida. Nosotros esperamos de la vida algo, pero cuando la vida nos da lo contrario, entonces viene en nosotros la frustración, viene el odio, viene el resentimiento, la desesperación,
etc. Entonces, partiendo de eso, si una persona pasa por el frente mío, yo inconscientemente espero que esa persona no me vea mal, inconscientemente. Pero cuando sucede eso, entonces hay una confrontación entre lo que yo quiero y lo que es. Entonces, en esa confrontación de lo que yo quiero y lo que es, viene el conflicto cuando son diferentes. Entonces, ese conflicto nos trae a nosotros infelicidad, nos trae insatisfacción, etcétera, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta en toda esta narración que les dice, no es lo que la otra persona hace, sino cómo yo estoy reaccionando y cuál es el impulsor que yo tengo, para reaccionar así. Por lo cual, uno llega a la conclusión de que la auténtica felicidad está en el estado interior, no en lo que las otras personas hacen o dejan de hacer, no en lo que pasa en el mundo exterior, sino es cómo yo reacciono ante esas diferentes circunstancias de la vida. Entonces, ese estado interior de cómo yo reacciono es lo que me va a dar a mí la auténtica felicidad, la auténtica serenidad. Que hoy por hoy nosotros le damos más rienda suelta al ego, a esos defectos psicológicos, porque es lo más fácil, porque el defecto psicológico es muy innato en nosotros, es muy innato. Es más fácil reaccionar de una manera inconsciente que reaccionar de una manera consciente. Entonces, debido a que es mucho más fácil, la humanidad está más propensa a caer en el ego que más bien darle una oportunidad a la esencia para que se convierta en conciencia. Porque en realidad hay que hacer un esfuerzo para que esa esencia se despierte en conciencia. Entonces, por ejemplo, en lo que estábamos nosotros hablando, vemos que, digamos, viene en mí a reaccionar digamos, del amor propio. Y uno empieza a pensar, ¿qué me estará viendo esa persona? ¿Cómo así me verá? Y uno empieza a maquinar una serie de cosas en la parte mental. Luego pasa a la parte emocional con un resentimiento. Y de pronto en la manera de actuar, uno puede igual mismo virarle los ojos, o de pronto le grita, o de pronto le reclama. Y eso puede desencadenar en una serie de circunstancias negativas para uno. De pronto la otra persona también, como tiene su ego, reacciona de manera violenta y de pronto se van hasta los golpes. Y los golpes pueden ir a desencadenar en una serie de cosas negativas, que no vale la pena en este momento explicarlo, que en definitiva afecta a la vida de cada una de las personas. Entonces, miren cómo el defecto psicológico, que el estado interior, es hace mucha influencia en en todas las consecuencias exteriores que yo tengo, producto de mi manera de pensar, sentir y actuar. Es por eso que se dice que lo exterior es reflejo de lo interior. ¿Sí? Si yo soy una persona conflictiva, obviamente que yo voy a traer a mi vida circunstancias de conflicto. ¿Sí? Si yo soy una persona que, permanentemente soy criticón, por ejemplo, soy criticón, entonces yo permanentemente voy a traer diferentes circunstancias que me lleven al chisme. Entonces, y eso va a desencadenar en otra serie de consecuencias, etcétera, 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 que es lo que hacen a nuestra vida, nos hacen a nuestra vida amarga. ¿Sí? Entonces, fíjense lo interesante que es que nosotros podamos conocer nuestros estados interiores para modificar los eventos exteriores. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ¿cierto? Si yo veo a esa persona y yo no tuviera, en el hipotético caso, que yo no tuviera el ego del amor propio, por ponerle un ejemplo, el amor propio, pues esa persona
pasaría, sería así me haya visto mal, pasaría, sería, y no me afectaría, no le permitiera yo entrar. Eso porque en mi interior yo no tengo ese defecto psicológico. Y por ende, como no tengo ese defecto psicológico, ese tipo de acciones no me afectan. Y si no me afectan, yo tengo paz, serenidad en mi vida. Y pienso, considero que la principal misión que nosotros tenemos en nuestra vida es aprender a ser feliz. Porque eso no es nada fácil. Nada fácil. Bien, entonces, pasando a lo siguiente, podríamos hacer varias conclusiones de lo que nosotros hemos podido ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, ya sabemos que en nuestro interior tenemos los defectos psicológicos, el ego, que eso es lo que nosotros principalmente tenemos, que nos influye en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, definitivamente. ¿Ya? Y si nosotros nos ponemos a analizar más este tema, nos vamos a dar cuenta de que todos los problemas que tiene la humanidad, la raíz de estos problemas se halla en los defectos psicológicos. Si nosotros no tuviéramos defectos psicológicos, no hubiera guerras, no hubiera conflictos en la humanidad. Y para hacerle algo más pequeñito, si por ejemplo, yo estoy en mi casa, yo estoy con mi familia, y un miembro de mi familia, estamos ahí conversando todos, y un miembro de mi familia no se dice alguna cosa eh, eh, en un mal sentido, ya, agradable de esa persona, ahí viene el conflicto. Entonces, yo empiezo a discutir, esa persona me responde, y así ya está cocinado y viene el conflicto, viene la desarmonía. Entonces, eso tan pequeñito que nosotros le vemos en el núcleo familiar se repite a grandes escalas. Porque la sociedad es la extensión del individuo. Y si el individuo es conflictivo, la sociedad va a ser conflictiva y la sociedad forma países, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que, como todos nosotros tenemos los defectos psicológicos, y por ende vamos a reaccionar mal, el uno reacciona mal, el otro reacciona mal, le responde, etcétera, etcétera. Ahí viene el conflicto, el desasosiego, y vienen todos los problemas que tenemos en la humanidad. ¿Sí? Por ejemplo, el que no seamos solidarios con las demás personas, el que no seamos apacibles, el que no comprendamos al prójimo, que no nos pongamos en el lugar del otro, que veamos nuestros propios egoísmos. Eso desencadena en una serie de dificultades para la humanidad que inclusive tienen efectos hasta en la parte socioeconómica. Fíjense ustedes que lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestras vidas es trabajar en nuestra parte psicológica. Porque nosotros no podemos cambiar a las demás personas. Lo único que podemos hacer para cambiar el mundo en sí es empezar cambiando por nosotros mismos. Porque si nosotros cambiamos por nosotros mismos, por lo menos hay una luz de esperanza para las otras personas que nos rodean. Y podemos convertirnos en algún tipo de ejemplo para las demás personas. Y así podemos influirlas de manera positiva para que de pronto empiecen o quieran hacer un camino interior. ¿Sí? Pero eso es lo único que nosotros podemos hacer como contribución a la humanidad. Porque de ahí ponerse a cambiar a las demás personas, eso es imposible. Cada cual debe cambiarse a sí mismo. Cada cual debe cambiarse a sí mismo. Pero sin embargo, así como nosotros vimos el día de hoy, esa felicidad, esa paz, en realidad no está en las otras personas, no está en las circunstancias exteriores, sino en cómo yo las percibo, cómo yo las discierno y cómo yo las comprendo. Cómo yo comprendo
esa situación desagradable que a mí se me está presentando. Ahí está la clave. Para eso, lo más importante es empezar una rigurosa observación de nuestro comportamiento, en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Es decir, ante un acontecimiento exterior, ¿cómo es mi estado interior? ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy actuando ante ese acontecimiento exterior? Entonces, fíjense en ustedes, cuando yo empiezo a trabajar en mi parte interior, yo evito ser víctima de las circunstancias. En nuestro ejemplo, volvamos a nuestro ejemplo. Volvamos a nuestro ejemplo. Esa persona que pasa y nos queda viendo mal, ¿ya? Es una circunstancia. Pero como yo estoy trabajando en mi parte interior y estoy observándome rigurosamente de cómo estoy pensando, sintiendo y actuando y poniéndole un pare a mis impulsos, a esos impulsos pasionales, a esos impulsos reaccionarios, entonces dejo de ser víctima de esa circunstancia. Ya no soy víctima porque no me está afectando, no me está influenciando en mi estado interior. No me está afectando para nada en mi paz, en mi serenidad. ¿Sí? Entonces, como yo no me estoy identificando con eso, para el dolor en mí. Para el dolor en mí. Fíjense ustedes, si nosotros quisiéramos resumir los acontecimientos exteriores, hay dos tipos de acontecimientos exteriores. Uno, los favorables, y otros, entre comillas, los desfavorables. Sí. Favorables puede ser que, no sé, de pronto me sale un negocio y con eso yo puedo generar ingresos económicos para mi vida, por ejemplo, ¿ya? Hay otros que, por ejemplo, son hechos, circunstancias desfavorables para nosotros, lo que nosotros llamamos los problemas, ¿ya? Lo que nosotros llamamos los problemas. Entonces, entre esos hechos están unos que nosotros podemos influir y otros en los que no podemos influir. ¿Ya? Hablando de las circunstancias desfavorables de la vida, hay unos que podemos influir y otros que no podemos influir. Entonces, aquí viene la cosa. Si yo puedo influir para cambiar esa circunstancia desfavorable, lo único que tengo que hacer es actuar y hacer lo que debo hacer. ¿Ya? Por otro lado, si hay una cosa que yo no puedo cambiar, pues ¿para qué me preocupo si yo no lo puedo cambiar? Si no es algo que yo pueda influir. Entonces, eso explica que los problemas de la vida diaria no debemos identificarnos en ellos. E identificarnos es decir que cuando nos pasa algún problema, el no identificarse significa que no nos enfoquemos en la circunstancia desfavorable. Es decir, que no, a mí me pasa de otro, me da tristeza, etcétera, etcétera. Sino más bien como cuando yo no me identifico en un problema, es decir, le veo como un hecho, le acepto como algo que está ahí, ¿ya? Entonces digo, bueno, yo puedo influenciar en eso, listo, actúo. Y nada más. Por eso se dice que la manera más elevada de pensar es no pensar. Entonces, si se me presenta algo, una circunstancia desfavorable, yo puedo influir en ella, yo no tengo que ponerme a pensar en el derrotismo y que si no, tengo que actuar porque hay la posibilidad de cambiarlo, ¿ya? Pero si no puedo cambiarlo, ¿qué puedo hacer? Aceptarlo, aceptarlo, aceptarlo como un hecho y ya, o sea, son cosas de la vida, son hechos de la vida. Sino que nosotros no podemos aceptar eso porque en nuestro interior tenemos el ego, tenemos todos los agregados psicológicos que a nosotros nos impiden, ya nos impiden
que nosotros tengamos un concepto de vida desde ese punto de vista de verlo solo con hechos, sino que nosotros nos dejamos llevar por cosas. ¿Ya? Miren, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido es muy doloroso para la persona. Es muy doloroso porque es una persona que, con la que se ha tenido una historia en esta existencia. Cosas favorables, cosas desfavorables, de algo que ha estado con nosotros. Pero cuando desencarna una persona, ¿nosotros qué podemos hacer ante ese hecho? Si nosotros nos quedamos en esa melancolía, no es, no es productivo, podríamos decirlo, si se puede expresar de esa manera. No sería productivo para nosotros porque al dejarnos llevar por la melancolía no solucionamos nada, sino que nos hundimos más. ¿Ya? Pero para salir de ese estado psicológico, para salir de ese estado psicológico, con entonces uno empieza a reflexionar, a meditar sobre esa circunstancia de la vida que nos afecte de aquí en adelante y seguir adelante, porque es un hecho de que nosotros no lo podemos cambiar. Entonces, esa melancolía, ese estado interior, uno lo puede cambiar cuando hace un trabajo psicológico interior. Pero si uno no hace un trabajo psicológico, créanme que uno se puede dejar llevar por esos estados psicológicos negativos y viene la melancolía, la tristeza, etc. Que en definitiva eso va a llegar, pero conforme nosotros vamos reflexionando sobre ese proceso que llamamos la desencarnación, cuando vamos reflexionando y comprendemos que es algo que nos tiene que venir a todos, pues poco a poco la esencia, la conciencia nos va influenciando para que nosotros nos sintamos mejor ante ese hecho. Entonces, viendo todo lo que, o escuchando todo lo que hemos compartido el día de hoy, podemos inferir que la vida es una serie sucesiva de estados de interior. Es decir, que la calidad de vida que yo tengo va a depender de mis estados interiores. Entonces, uno va a tener una vida, podríamos decir, triste, eh, una vida, no sé, una vida eh, con desolación, etcétera. Pero eso depende del estado interior que yo lleve y cómo yo percibo las diferentes circunstancias de la vida. Entonces, hay personas que, miren, uno pensaría de que si uno tuviera una cosa, otra cosa fuera más feliz, pero cuando muchas veces uno analiza este tipo de casos, pues vemos personas que pueden tener todo lo que uno quisiera, pero son las personas más infelices, porque no aprenden a combinar los estados interiores, los acontecimientos, perdón, exteriores con el estado interior. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta corbata, ¿ya? Que puede ser barata, puede ser cara, yo qué sé, y si yo no aprecio este tipo de cosas, puede ser que no, yo quiero una corbata que sea de lujo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa inconformidad es producto del estado interior que no te permite valorar lo que tú tienes, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que conforma nuestra vida, el estado interior ante todo lo que nos rodea. Y como habíamos visto, que esa vida interior que nosotros tenemos va a traer circunstancias exteriores. ¿Ya? Y todas esas circunstancias exteriores que a nosotros nos pasan, si nos produce un dolor, es porque nosotros tenemos un estado
interior equivocado. Porque mire, pongámonos a pensar en algo. Es comprensión, es todo lo que es amor, es todas las virtudes, podríamos decir, que están encerradas en el Dios universal. Entonces, cuando nosotros decimos que en nuestro interior tenemos a nuestro real ser íntimo, que forma parte de ese, podemos llegar a la conclusión, es porque nos hemos alejado de porque nuestro ser, nuestro ser es feliz. Nuestro ser es consciente. En nuestro ser nunca vas a ver que la melancolía, etcétera, etcétera. No, él es feliz, pase lo que pase. ¿Ya? Entonces, esos estados psicológicos equivocados que nosotros tenemos es porque nos hemos divorciado de esa parte espiritual, nos hemos divorciado de nuestro real ser, nos hemos divorciado de nuestra Madre Divina particular. Es como, y se aparta del Padre, ya no es el que está con él. Asimismo, eso se replica en nosotros. Mientras nosotros nos acerquemos más a nuestro Padre que está en secreto, Él poco a poco nos va a influenciar, nos va a ayudar en este proceso que nosotros llamamos el despertar de la conciencia. Y habíamos en la agenda de hoy visto que íbamos a ver la mejor arma. Y les he puesto esta frase que a mí me parece importante compartir con todos ustedes. La mejor arma que un hombre o una mujer puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Fíjense, si esto, por ejemplo, en la noche de hoy, lo ponemos en nuestra meditación, ustedes van a dar testimonio de que cuando lleguemos a comprender esta frase, vamos a tener un derrotero más para trabajar en nuestra parte psicológica. Porque en definitiva, todo depende del estado interior. Entonces, si yo tengo un estado psicológico correcto ante un evento, eso es lo mejor que yo puedo utilizar para desenvolver mi vida práctica. Si ante una circunstancia X yo tengo miedo, eh, estoy desarmado ante esa circunstancia, por ponerles un ejemplo. Pero si yo tengo valor, entonces puedo afrontar esas cosas, esa circunstancia que viene hacia mí. Entonces, miren, lo importante que es el estado psicológico correcto. ¿Sí? Un estado psicológico correcto. Y hay un punto muy importante en esto del estado psicológico correcto. Porque miren, uno pensaría de que cuando se habla del amor al prójimo, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno dice, no, uno tiene que amar al prójimo y que el prójimo no es únicamente la persona que te cae bien, sino el prójimo son todos. ¿Ya? El prójimo no es solo tu familia, el prójimo son todos, es toda la humanidad, ese es el prójimo. ¿Ya? Entonces uno tiene que amar al prójimo, uno tiene que aprender a perdonar, etcétera, etcétera. Pues ahora viene una cosa, un dilema aquí. ¿Qué pasa? Y creo que esto muchos de ustedes lo han visto en algunas anécdotas que se cuentan. ¿Qué pasaría? Pues cuando uno está por la calle y uno viene a agredirle ya, pero o sea, físicamente. No le vas a poner a bendecir, a perdonar. Uno tiene que defender su vida con valor. ¿Ya? Y si está contigo tu familia, hasta por entonces, entonces, en esas
circunstancia que yo les mencioné, que viene alguien a agredirnos, no le vamos a bendecir ni a estar ahí, que el don, que el amor, porque no es un correcto. El estado psicológico correcto es en esos momentos tener la valentía para defenderte. ¿Sí? Entonces, ese es el estado psicológico que nosotros debemos llegar. Ahora, ¿cómo yo diferencio eso? ¿Sí? ¿Cómo diferencio de cómo actuar en las diferentes circunstancias de la vida? Porque hay tantas cosas que se procesan en nuestro diario de vivir y bueno, y uno dice, bueno, yo tengo que ser, hay las virtudes del alma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo reaccionar con las virtudes del alma sin ser lo que se llama el santo estúpido que se dice? ¿Ya? Que es una persona que todo mundo eh, abusa de esa persona, podríamos decir. Porque estos estudios no son para hacernos tontos, sino para hacernos sabios. Alguna vez alguien me dijo. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros actuemos de una manera adecuada? La conciencia. La conciencia, mis amigos y hermanos. La conciencia es la que nos va a dictar qué es lo correcto hacer en un determinado momento. La conciencia. Y digo eso porque muchas veces nosotros, al actuar en una diferente circunstancia de la vida, muchas veces tenemos ya una mente condicionada de cómo debemos actuar, inclusive en algo que aparentemente es positivo, como en el ejemplo que yo te di, como en el ejemplo que les estaba comentando, que viene una persona a agredirnos y yo voy a poner en solo un ente mental, yo tengo que reaccionar de esa manera porque a mí me dijeron que yo tengo que reaccionar así, pero no es un acto de la conciencia. Y a eso es lo que debemos ir, a los actos de la conciencia, a que la conciencia sea la que dicte cómo nos debemos comportar en las diferentes circunstancias de la vida. No el dogma, no lo que a mí me dijeron y así se debe hacer, sino que es algo que viene producto de la conciencia. Y eso es producto de un trabajo que nosotros llamamos el trabajo del despertar de la conciencia a través de los 3 factores que en otra ocasión nosotros ya mencionamos y que nosotros lo podemos estudiar a profundidad en los libros Psicología Revolucionaria, Gran Rebelión, Misterio del Lauro Florecer, Matrimonio Perfecto. Y hay otros libros en los que se puede estudiar eso, pero eso es educación fundamental también. Pero esos libros tienen mucha información sobre este tema del despertar de la conciencia. Bien, amigos, vamos en este momento a pasar al tema de las preguntas.